Mi nombre es Nino Casanelo Panchana y estamos aquí para saber la historia de mi padre, Nino Casanelo Layana. El primer recuerdo que tengo de mi padre es de muy niño, en mi casa, cuando íbamos al estadio, al hipódromo. Ya desde muy niño yo tengo recuerdos y más aún relacionados con la hípica. Porque, mi padre nace el 12 de enero de 1945 y prácticamente nace hípico, pues nace en una cuna hípica. Mi abuelo era hípico ya de toda la vida, tenía muchos amigos, entre ellos ya era amigo de Silvio Devoto, de Vicente Madero Barzallo, era amigo de Antuco Aguirre Avilés, tenía ya muchos amigos. Y mi papá va desde muy pequeño al hipódromo, porque mi abuelo ya lo llevaba. Mi abuelo se llamaba Nino Casanelo Cerega. O sea, yo soy el tercer Nino, mi papá era el segundo Nino. Mi abuelo ya lo llevaba de muy chiquito a mi padre al hipódromo, al Jockey Club, que quedaba en el Parque Forestal, donde es el centro cívico. Él no tenía muchos recuerdos de ese hipódromo. Luego hay un periodo de tiempo, algunos años, que queda Guayaquil sin hípica. No había hipódromo en Guayaquil. Y ya a mediados de 1956 abren el hipódromo Santa Cecilia, del que todos escuchan hablar hasta el día de hoy. Entonces mi padre ya tenía 11 años cuando abren el Santa Cecilia, por eso es que él recuerda todo, absolutamente todo, de los 20 y pico de años que duró el Santa Cecilia y del hipódromo de Salinas, el primer hipódromo, el Costa Azul, que abrió un año después del Santa Cecilia. Cuando mi papá tiene 11 años, como todos los que fuimos niños, y esto me recuerda siempre las palabras de César Calderón, cuando habla que uno se hace apasionado por la hípica desde niño cuando empieza a tener ídolos, caballos que son ídolos. Y mi papá coincidió justo el año que abre el Santa Cecilia, que tenía 11 años. Su ídolo era un caballo que llegó de Perú, chileno, pero llegó con campaña en Perú, que se llama Peter Flower, que hasta el día de hoy es considerado por muchas personas, muchos hípicos, como el mejor caballo que ha venido al país. Vendría a ser, relacionando con Estados Unidos, como el Man of War o secretaria de acá de Ecuador. Entonces mi papá tenía su ídolo y eso fue lo que lo hizo amar a la hípica. Y para suerte de él, su ídolo, Peter Flower, el caballo que hablamos, duró prácticamente corriendo 4 años, porque corrió desde fines del 56 hasta el 60. Eso hizo que él se apasione por la hípica, le encantan los caballos, su color favorito era el alazán, a pesar de que Peter Flower no era alazán, pero ese era su color favorito. Mi abuelo lo llevaba a ver los jinetes, a ver los caballos. Entonces desde muy pequeño ella le empezó su gusto por la hípica. Tenía, como todo niño, cuando empieza en la hípica, tenía sus jinetes favoritos, sus ídolos, que la vida es así, después de muchos años sus ídolos se convirtieron en sus amigos, porque terminó siendo amigos de todos los jinetes que eran los que a él le gustaban. Muchos ya los conocen, los hermanos Luque, César Escobar, un jinete que llegó a ser prácticamente de nuestra familia, Leonardo Mantilla, que era su ídolo, fue el jinete que siempre le gustó más, Abel Vaca, Jesús Yáñez y muchísimos jinetes y preparadores que él conoció, que eran sus ídolos y que con los años terminaron siendo sus amigos. Bueno, la intención de mi padre para conmigo en la hípica, yo creo que es sencilla, ¿no? Siguió lo que su padre le había enseñado, el amor por la hípica, por los caballos. Mi abuelo era apostador, mi papá también era apostador, les gustaba apostar, pero a mí nunca me llamó la atención apostar. Juego poco con mis amigos, con mi papá jugaba de vez en cuando, pero a mí más me gustaban es los caballos, las carreras, los jinetes, lo que él también me había enseñado desde pequeño, ¿no? Él a los 15 años se le murió el papá y para él fue un golpe durísimo, ¿no? Porque era su compañero para ir al estadio, para ir al hipódromo, pero bueno, nunca abandonó la hípica, siguió yendo de joven con amigos, a veces iba solo, a veces con unos tíos que iban, luego empezó a ir con un sobrino de él, primo mío, que lo queríamos muchísimo, que es hípico también de toda la vida, que lastimosamente falleció hace 2 años, Gabriel Rodríguez.
Entonces siempre me gustó a mí, me llevaba de niño a ver los caballos al pado, ver cómo los ensillaban, y eso fue llegando a mí de una manera natural. Por eso siempre me gustó la hípica, las carreras. A mi papá le gustaba enseñar, él era médico, a sus alumnos le enseñaba todo lo que sabía, no se guardaba nada, nunca fue egoísta. Asimismo, en lo que a él le encantaba, que era el fútbol y las carreras de caballos, a mí me enseñaba todo lo que sabía de eso, ¿no? Me decía, mira cómo me enseñaba siempre a ver un buen jinete, mira cómo coge las riendas, cómo estriba, cómo cambia de mano la huasca, cómo hace cambiar al caballo de mano, mira cómo levanta al caballo en el disco para ganar. Entonces todo eso me fue llegando a mí, y no se trata de mí la entrevista, pero estamos hablando de cómo él influenciaba en mí de esa manera. Yo ya recuerdo, desde los 4 o 5 años, él ya me llevaba todos los domingos al hipódromo. Entonces desde pequeño yo iba viendo ya los caballos, era más sano. Mientras mi papá se quedaba en la tribuna apostando y todo, yo podía bajar solo a jugar, a correr con mis amigos, porque él estaba tranquilo, era un ambiente sano, familiar, el hipódromo Santa Cecilia. Me preguntaba usted la mayor felicidad de mi papá en la hípica. Creo que uno de los momentos más alegres los vivió en los últimos 10 años, cuando iba a un lugar que se llama El Buc, que le pusieron la escuelita, donde se reunía con grandes amigos, Roberto Cronfle, que llegó a ser su gran amigo, que mi papá lo adoraba, con Silvio Devoto, los hermanos Molina, ¿quién más estaba? Giancarlo Malnati, el doctor Andrade, estoy hablando de uno de los nietos de Silvio Devoto, Lino Ortega, Luis Ortega, Guido. Era un bonito grupo que tenía. Ya el día viernes estaba desesperado por irse en la tarde, y el sábado pasaba todo el día. Hablando de las anécdotas, me hace acordar una vez que unas primas lo invitan, le hacen un almuerzo al mediodía justamente para él, pero coincide que era el Mundial de Sudáfrica. Entonces había un partido importante, y después había una carrera famosa, una reunión famosa en Estados Unidos. Entonces se vio primero el partido, después se fue al Buc, y las primas esperándolo, como a las 8 y pico de la noche, que terminaron las carreras. Ahí las llama y le dice, primo, pero lo hemos estado esperando. Y le dice, sí, prima, le dice, disculpe, que estaba viendo el partido, usted sabe, el mundial. Le dice, primo, pero hubiera venido a verlo acá, pues en la casa, si le teníamos el almuerzo. No te iba a dañar la reunión, pues. Imagínense, la hípica era primero. Le encantaban los caballos. Eso creo que fueron los momentos más felices en la hípica. Bueno, después disfrutó muchísimas cosas. A él le gustaba ver un buen jinete, ¿no? Vio a uno de los mejores de la historia, Leguizamo, en la época del Santa Cecilia, cuando él era joven. Y le gustaba, él disfrutaba la hípica, la disfrutaba. Tiene que haber habido momentos más felices, otros no tanto, pero cuando se trataba de hípica, él siempre pasaba bien. A mí me hablaba toda la vida de los caballos, los primeros que él recuerda como niño, hasta el último. Él se iba directo a esa fecha. Cuando abrió el Santa Cecilia, recordaba todos los nombres de los caballos. Era la época que lo hizo a él hípico, apasionado. El momento de mayor tristeza es el que relacionado con la hípica, es el día que muere mi abuelo, porque era su compañero, el que lo había hecho hípico, con el que pasaba muchísimas horas, iban al estadio, a los caballos, él le enseñó todo sobre la hípica. Ese debe haber sido el momento más duro, ¿no? Pero se sobrepuso a eso y siguió la tradición, ¿no? Que era lo que le hubiera encantado a mi abuelo, pues, ¿no? Que siga en la hípica. Y es lo que después de unos años me pasó a mí cuando ya fui mayor, ¿no? Ese creo que es uno de los momentos. Y el otro momento muy triste, que no es de tragedia, pero fue muy triste para mi papá, fue cuando cerraron el Santa Cecilia. Porque él adoraba ese hipódromo, ¿no? Siempre cuando me conversaba, cuando hablábamos, me decía, hijo, es que ese hipódromo era maravilloso, era un parque, eso era un parque. Era lindo, se sentía el ambiente hípico en el hipódromo Santa Cecilia.
Sí, sí, los triunfos de Argenis, que fue el que él alcanzó. Me daba consejos, me decía, no, esto está mal el caballo, anda bien, pero siempre aconsejando, ¿no? Siempre aconsejando, al igual que lo que hablábamos con los amigos, ¿no? Mi papá siempre de frente en todo, nunca él decía lo que pensaba, siempre. Y una frase que siempre nos decía, que mi hermano siempre la recuerda, mi hermano Jerónimo, que de niño también iba al hipódromo y a veces va cuando corre el caballo va a verlo, que decía una frase de mi papá que decía, al amigo hay que hacerlo sentir bien, y él siempre hacía sentir bien a sus amigos. Eso era importante. Y también, no sé, era feliz cuando jugábamos una cuádruple a media, era feliz cuando nos veíamos una película de caballos, era feliz cuando veíamos videos. Yo le ponía muchas veces, ya cuando apareció el internet, le ponía carreras viejas que antes no habían, y después ya las encontré en YouTube del jinete que a él le encantaba, que yo le dije Jorge Velázquez. Entonces, no, cuando hablábamos de hípica podíamos pasar horas de horas conversando. Bueno, de él extraño todo. Era mi padre, mi vida. Yo lo adoraba, lo sigo adorando. Felicitaciones por este triunfo de Argenis para el Stud Palco Hípico. ¿Cómo vio la carrera? Linda, muy bien corrido, ganó tranquilo, ganó bien. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Él siempre decía, hijo, yo ya he vivido lo que les espera a ustedes, ¿no? Decía, pero siempre un hombre fuerte, ¿no? Siempre, cuando había que pelear algo, lo peleaba hasta el último, hasta donde se podía. A veces se ganaba, a veces se perdía, pero siempre luchador, siempre fue así en la vida. Consiguió lo que quiso, en medicina fue un triunfador, ¿no? Está mal que yo lo diga, pero uno de los mejores médicos del Ecuador. Dejó de legado un libro que lo utilizan hasta el día de hoy en las universidades. Y mi hermano y yo, que seguimos los pasos de él en la medicina, ¿no? Sí, pero inolvidable. Hay anécdotas con sus amigos, una persona inolvidable. Bueno, lo de las fotografías antiguas que yo publico, bueno, eso me gustó siempre a mí desde niño. Y como le contaba, mi papá me compraba siempre, desde que yo ya tenía uso de razón, me compraba a mí una revista, ¿no? Entonces yo guardaba las de él y las mías. Y él se le perdieron muchas revistas antiguas, que ya con los años y con las publicaciones de Silvio Devoto, yo pude conocer caballos que me hablaba, que a él le encantaban y nunca los había podido conocer. Pero Silvio, que tenía muchísima información, que creo que era el que más sabía de hípica y de historia, empezó en su revista a publicar fotos, y así pude conocer prácticamente todos los caballos que me hablaba mi papá. Y del 66 en adelante mi papá sí logró guardar todas las revistas. Por eso es que yo saqué un libro del 66 al 86, porque desde el 66 yo ya tenía toda la información, porque mi papá sí me las logró conservar esas. Y de ahí yo he venido recolectando, buscando, tenía récord. Yo igual de niño ya recortaba, guardaba todo lo que salía de caballos. Había un personaje famosísimo en el hipódromo, El Gato, no sé si lo escuchaba, que él me conseguía a veces fotos, le prestaban los jinetes, los preparadores, propietarios, yo sacaba fotos, sacaba copias y de ahí las devolvía, porque mi papá nos enseñó siempre, así veas un lápiz, si no es tuyo, nunca lo cojas. Entonces sacaba mis copias y devolvía, y con eso fui teniendo prácticamente toda la información, y actualmente sí se podría decir que tenemos toda la información de la hípica ecuatoriana hasta la actualidad.